esta manera, señoras y señores, damos inicio a esta conferencia. Tenemos la grata presencia del magíster ingeniero Edgar Eduardo Medina Castañeda, magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con énfasis en aprendizaje de máquina y visión computacional. Bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, en el año 2014, con especialización en procesamiento de señales. Estudiante de doctorado de la Escuela Técnica Superior en Montreal, Canadá. Hacemos eco de lo manifestado por la doctora Nérida. Es la manera de ir fortaleciendo el nivel de investigación aquí de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. El magíster Edgar Eduardo Medina Castañeda, el día de hoy, tratará sobre introducción a segmentación y detección de objetos en imagen por resonancia magnética, usando aprendizaje profundo. En estos instantes vamos a invitar al magíster Edgar Eduardo Medina Castañeda para que pueda iniciar esta conferencia. Por favor. Bueno, es el tema del trabajo que voy a presentar el día de hoy. Así que voy a comenzar con una breve introducción, después una reseña histórica. Básicamente voy a hablar de la historia de la evolución de la inteligencia artificial, específicamente en las redes neuronales, algunos conceptos básicos de las redes neuronales, después temas más de vanguardia que son las redes convolucionales, y por último sobre unas arquitecturas que son muy usadas, algunas para clasificación y las de detección y segmentación son usadas para la parte de imágenes médicas. Voy a hablar de algunas otras aplicaciones también, pero voy a tratar de llevar un poco más hacia mi experiencia en ese tipo de campo de acción. Y por último voy a cerrar con las aplicaciones y las referencias. Bueno, ahora en la introducción yo puedo decir de que la inteligencia artificial es un área muy grande y se pueden separar de unas ciencias complementarias. Tenemos por ahí la psicología, la filosofía, se necesita también de matemática, neurociencias y otras ciencias afines, que acá he mencionado algunas en la figura de la izquierda. Y en la figura de la derecha se puede ver de que la inteligencia artificial como un todo, yo me voy a centrar específicamente en Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, redes neuronales, que está dentro de Machine Learning, y Deep Learning, que voy a explicarlo más adelante, es lo que se conoce hoy en día como el boom de las redes neuronales. Y básicamente con eso se ha estado trabajando desde el 2012 con muy buenos resultados, que lo van a ver a lo largo de la presentación. Bueno, ahora, el por qué. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar las redes neuronales? Yo puedo decir que antes de las redes neuronales se necesita saber por qué estudiar el aprendizaje de máquina. Hoy en día se necesitan muchos datos, muchos datos, y antes de utilizar el aprendizaje profundo o Deep Learning se necesita utilizar aprendizaje de máquina como referencia o como una base antes de continuar en ese estudio. Después tenemos otro por qué. Más del 50% de la población del mundo está conectada online y tiene más de 3 millones de smartphones. Se vende más de 1.5 billones en todo el mundo, y más de 1.5 billones de personas también están conectadas al WhatsApp. Entonces podemos asumir que conforme pasan los años, más personas se conectan a internet y se tienen más datos de todos ustedes para procesar, pero son tantos datos que no se sabe cómo utilizarlos, o no se sabe cómo sacarles aún más provecho, como clasificarlos o saber qué gustos tiene cada uno y personalizar diferentes tipos de servicios para cada uno de ustedes. Entonces aquí se tiene solamente una estadística aquí en Perú con estas redes sociales. Por ejemplo, Facebook es el más usado, YouTube es el segundo, y a partir de eso se puede inferir algo, que en el próximo minuto más de 300 horas de video van a ser subidas a la plataforma por más de 1.5 billones de usuarios.
esta es otra estadística de por qué. Si observan la curva azul, es el número de personas que están conectadas a Internet hasta el 2017. Son poco más de 3 billones de personas, mientras que la línea roja representa el crecimiento. Aunque ha bajado un poco el crecimiento, aún hay. Y eso significa que van a seguir conectándose más personas a Internet. Y es una tendencia de que va a haber más interconexión entre personas y por ende más datos. Ahora, esta de aquí muestra algunas de las empresas de las cuales han sido estudiadas para hacer una estadística. La empresa Venture Scanner se dedicó a preguntarles a 1878 compañías en 13 diversas áreas y se sabe que están gastando hasta este momento 18 billones de dólares en inteligencia artificial. Es una cantidad abrumadoramente grande. En esta gráfica se muestra, por ejemplo, algunas de las líneas de investigación en las que se están usando y la que se está invirtiendo más dinero. En las aplicaciones de Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, esa es la que más se está invirtiendo, que tiene aproximadamente casi 9 billones de dólares y están siendo por poco más de 500 compañías. Entonces, tienen otras aplicaciones, tienen procesos, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, tiene la visión computacional, que es el área de procesamiento de imágenes con la parte de inteligencia artificial, y así sucesivamente tienen diversas áreas, pero todas estas tienen una alta inversión en todo el mundo. Y en el siguiente slide muestro cómo está el crecimiento de esta inversión a lo largo de los años, y el 2017 ha sido superior a todos los años pasados y posiblemente en el 2018 sea aún más. Esta estadística se realiza una vez al año, así que no tengo esa actualizada justo hasta este mes, pero ya debe estar prácticamente por la mitad del 2017. Aquí muestro una representación. Si observan bien en los colores, en la parte de blanco son los países que no tienen nada de inteligencia artificial desarrollada como empresas. Por otra parte, los países más desarrollados que están con más azul son Estados Unidos, Canadá, la parte europea y asiática. Brasil es uno de los países que aún está en crecimiento. Y Perú, bueno, Perú tiene menos de 100 empresas o hasta menos de 50 empresas que se dedican a esta área. Por eso se necesitan más empresas que trabajen en el área de datos, que se conoce como Data Science. Ahora, este gráfico de aquí voy a explicar solamente la parte en azul. Que imagínense que existe una competencia mundial de reconocimiento de objetos. Es una competencia muy famosa en el área de inteligencia. Y observen bien, en el año 2010 se tiene un error del 28.2% y en el 2012 cayó aproximadamente 9 puntos. Significa que el error bajó del 25 a 16%. Y si observan ahora, el error se ha ido reduciendo a tal punto que se sabe que el humano erra 5.1% y una máquina con inteligencia artificial hoy en día está errando 2.9%. Significa que para esa actividad un computador, una inteligencia artificial ya superó a un ser humano. En la parte de reconocimiento de objetos, para esta competición, que es muy complicada, el ser humano no es capaz de distinguir ciertos objetos, tal vez por la distancia o tal vez por diversos factores como iluminación o complejidad. Bueno, dentro de lo que se refiere a qué se necesita, por ejemplo, en los conceptos básicos se puede decir que se necesita matemática y también probabilidades y programación. Python y C++ hoy en día son los lenguajes de programación más utilizados para el desarrollo de inteligencia artificial, y MATLAB también lo considero porque tiene buenas herramientas para el desarrollo, pero a la hora de entrar a la industria MATLAB resulta ser un poco más caro y las empresas prefieren por adoptar open source, que serían los lenguajes de programación libres tales como Python. Y la dificultad entre Python y MATLAB, tal vez para los que no conocen el lenguaje, no es mucha diferencia. Python es relativamente simple comparado con MATLAB,
La curva de aprendizaje al inicio es lenta, pero después de un cierto tiempo con Python se pueden lograr cosas. Un MATLAB no, debido a que existe una comunidad mucho más grande y la gente te apoya con más facilidad a lo largo de los desarrollos de proyectos. Y bueno, algo que no está ahí, que debería mencionarlo, es el inglés. El inglés es fundamental si quieren entrar en esta área de investigación, porque los mejores artículos científicos están en inglés, y si quieren entenderlo no lo van a encontrar en español. Van a encontrar información limitada y posiblemente les van a faltar ciertos conocimientos si quieren llegar a cosas más interesantes. Así que el inglés es muy importante también. Bueno, otros conocimientos interesantes que podrían tener, tal vez podría ser las áreas de neurociencias, la optimización, y como ciencias complementarias podrían tener la psicología y la filosofía, que ayudan mucho a entender el comportamiento humano. Muchas partes o muchos algoritmos de inteligencia artificial han sido desarrollados en función de diversos comportamientos humanos. Por ejemplo, un simple ejemplo de esto es que si ustedes observan con detenimiento algún objeto o miran al aire libre, ninguno de ustedes puede ver su nariz enfrente de ustedes. ¿Y eso es por qué? Porque el cerebro humano ya aprendió a que la nariz no es importante para los objetos, para el procesamiento de imágenes utilizados por nuestros ojos. El cerebro se encarga de remover la nariz del espacio de visión, y es automático que eso que hace el cerebro. Para una inteligencia artificial eso no es sencillo. Eso resulta después de un grado de evolución y después de un cierto grado de conciencia. Bueno, ahora un poco de la reseña histórica. Se tiene desde la edad antigua, entre comillas, ¿no? De 1943 y 1962, que se crearon las primeras neuronas. La primera es una neurona matemática inspirada, y nace la famosa perceptron. Después, en la Edad Media, se demuestra que el perceptor tiene una limitación, pero se muestra que resuelve problemas linealmente separables. Separa básicamente dos conjuntos. Y ya para la edad moderna existe el aproximador universal y el algoritmo de backpropagation que se utiliza hasta hoy en día para entrenar las redes neuronales. Es un algoritmo muy robusto que básicamente utiliza la regla de cadena en la derivada, y pues podría decir que utiliza el gradiente descendiente como algoritmo base. Además, en la edad contemporánea se crean las famosas redes bayesianas y support vector machine, que son algoritmos también muy usados hoy en día para tareas sencillas. Sin embargo, aún son cosas antiguas. Y puedo decir también que a partir de la década de mitad de los 90 aparecen los algoritmos guiados por especialistas. Esto aquí es interesante porque antes solamente se tenían datos. Ahora imagínense algo como: ustedes quieren clasificar ciertos eventos en el colisionador de partículas. Ustedes tendrían que saber física, ustedes tendrían que tener muchos conocimientos de fotónica y cosas como esas. Ahí se necesita del especialista que genera los datos, entiende los datos y los utilizan para después encontrar algún patrón interesante. Ustedes tienen que conocer el área. Después, en la edad contemporánea se utilizan los famosos random forest y árboles de decisión, y también se utilizan las técnicas de boosting y bagging, que son básicamente un clasificador, otro clasificador y otro, y los agrupan, y uno después del otro consiguen hacer un clasificador más robusto a partir de 3 pequeños o 5 pequeños. O se utilizan técnicas de clasificadores en paralelo, y a partir de ahí escojo cuál de ellos es mejor, o les pongo una probabilidad a cada uno. Es básicamente hacer una jerarquía de clasificadores. Bueno, y de ahí aparecen los Extreme Learning Machine, que son básicamente una mezcla de todos los algoritmos de antes mencionados. Ahora, en el 2006 es la primera vez que se crea el término de Deep Learning, y Microsoft crea el equipo Kinect, que tal vez algunos de ustedes escucharon, que es un pequeño juguetito que funciona en tiempo real y es robusto para la industria, para el procesamiento de imágenes a escala industrial. Después IBM le gana a un campeón de Jeopardy, que es un juego de procesamiento, digamos que yo te pregunto algo y tú tienes que responder lo más rápido posible, y la computadora respondía antes que
que la persona. Después otro gran invento, o bueno, se crea la industria y el centro de investigación de Google Brain en el Reino Unido, que después fue comprado por Google por no sé cuántos millones de dólares, y crea XLab, crean XLab, que es el algoritmo realizado para las búsquedas en YouTube. Por ejemplo, aquí es algo interesante que yo les puedo mencionar, cómo es que se puede hacer de esta manera. Si yo escribo la palabra perros en YouTube, YouTube sabe automáticamente qué videos tienen perros. Es porque utilizaron un algoritmo de inteligencia artificial creado por ellos para que encuentre aquel animal basado en una palabra, porque tienen que entender qué es un perro exactamente antes de que dé ese resultado en el buscador. Y eso es muy interesante a la hora que lo piensan con más detalles. Después Facebook crea Deepface, que es el algoritmo que se encarga de que cuando ustedes suben una foto a internet, Facebook te dice automáticamente: ese es tu amigo, etiqueta, y cosas como esas. Entonces Facebook también está metido en eso. Tienes otra gran empresa como Amazon, que desarrolla una plataforma para desarrollar esto. Es una de las mega empresas más grandes del mundo, es una mega corporación. Y tienes ahí Microsoft nuevamente, que hace otra herramienta para el desarrollo de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Y luego tienes que Google DeepMind, que fue comprado en el Reino Unido, crea AlphaGo. Este de aquí es una inteligencia, ¿ya? Es una inteligencia que juega un ajedrez. Tal vez alguno de ustedes lo leyó en internet, fue muy famosa esa noticia en su momento, que existe el campeón mundial de ajedrez chino. Si el ajedrez normal tiene poco más de 1000 movimientos posibles, el ajedrez chino tiene más de 10.000. Y este de aquí le ganó al campeón mundial de ajedrez chino en ese año. Solo que después volvieron a jugar y el campeón mundial le ganó 3 veces a la computadora. Pero en ese momento, la primera vez, fue la computadora quien ganó. Vamos a estudiar los posibles algoritmos para continuar mejorando eso. De ahí Facebook y Microsoft se unen para sacar una plataforma de inteligencia, y continúan así las empresas hasta llegar al boom de los modelos generativos. Estos tipos de modelos son unos modelos interesantes que pueden crear artificialmente imágenes partiendo de nada. Yo creo una inteligencia artificial que genera ciertas imágenes, y esto puede ser usado para imágenes médicas. Por ejemplo, si ustedes no tienen muchos datos, necesitarían, por ejemplo, 1 millón de imágenes médicas, y no tienen tantas, solo tienen 12.000, 20.000, significan 20.000 personas. Ustedes pueden entrenar un algoritmo para que genere automáticamente más imágenes médicas, nuevas imágenes que no han sido vistas antes, de personas que no existen. Y por último, aquí otras líneas de investigación en las que se está trabajando tiene también robótica, desarrollo de fármacos contra el cáncer, economía, finanzas. Tiene muchas ramas de desarrollo hoy en día. Bueno, algunos conceptos básicos que yo puedo mencionar de esto es, tenemos 2 tipos de problemas a resolver. En este caso, tenemos un problema de clasificación y un problema de predicción o regresión. Observando un poco mejor estos gráficos, existe el underfitting, que es el sistema inteligente no entrenó. Como pueden ver, no está clasificando nada ni está prediciendo una recta por esos puntos, una recta que pasa por esos puntos. Si se viene aquí, cuando minimiza el error, el underfitting está al inicio de esta segunda gráfica, y cuando tiene un overfitting es cuando el algoritmo fue entrenado demasiado y ya no aprendió, sino memorizó. Y eso es un concepto que sale de las personas. Ustedes les preguntan: ¿estudiaste para el examen? Sí. ¿Resuelves el examen? Sí, lo responde y todo, y a la siguiente semana se olvidaron, porque no aprendieron realmente, sino lo memorizaron. Ese es un concepto que sale del ser humano a la hora de decir esto. Entonces, en el caso óptimo, ¿qué es lo que realmente aprendieron? Es que realmente la recta pasa por unos puntos y los aproxima correctamente, mientras que en el otro pasó exactamente por todos los puntos y no era la recta que lo aproximaba. Y al igual que aquí, pasa una línea que, a pesar de tener error, se puede decir
que realmente las clases están ahí, si lo comparan con el gráfico de la izquierda, que hace dobleces extraños cuando en realidad esas X que están fuera de lugar pueden ser errores o pueden ser, digamos, anomalías de los datos. Podría ser cualquier cosa, pero esa gráfica del medio muestra que realmente se está comportando como debería ser. Ahora, otros conceptos básicos que puedo mencionar de esto son los optimizadores que ya mencioné. Existen muchos, la mayoría está basado por gradiente descendiente, pero también existe algunos basados por la hessiana, que es la segunda derivada, y otros basados en energía, que son algoritmos relativamente nuevos. Bueno, y también tenemos los regularizadores, que solo hago una mención honrosa porque no da el detalle para explicar todo eso. Son el L1 regularizador, la norma L2, que posiblemente han escuchado del módulo. De ahí existen Base Normalization, Data Augmentation y así muchas otras técnicas que dependen de lo que ustedes quieran hacer para utilizarlos. Y por último tienen la función costo. La función costo es algo que te dice qué es lo que va a aprender tu red neuronal. Y parece simple decirle, oye, aprende a reconocer mesas, aprende a reconocer sillas y mesas. Ahora aprende a decir si una persona está sentada en la silla o en la mesa. Esas cosas se tienen que interpretar a través de una ecuación matemática. Y esa es la parte de la inteligencia artificial, sobre todo la parte más difícil cuando se trata de crear algoritmos nuevos. Es una parte muy compleja y generalmente se desarrolla ahí la parte más complicada, lo que se refiere al comportamiento humano. Aquí muestro, por ejemplo, los algoritmos de optimización. Hay algunos de ellos que son todos basados en gradiente descendiente, como gradiente estocástica, Adam y diversos algoritmos que están ahí. Observen cómo los optimizadores tienden a ir hacia un mínimo local o un mínimo global, y depende de cuál usen para qué tipo de problema, unos de ellos van más rápidos que otros. Aquí tienen otro gráfico en el que esos algoritmos se acercan al mínimo global, solo que es de otra perspectiva. Y en la gráfica que se encuentra abajo se puede ver que conforme se acercan al mínimo, el error tiende a disminuir, o es la inversa de la accuracy o la precisión, que tiende a 100. Sería la diferencia en lugar de decir complemento, ¿no? Ahora, por ejemplo es un proceso iterativo, como podrán ver. Los optimizadores funcionan por iteraciones, y aquí se observa que después de 7 iteraciones la red neuronal aprende a clasificar, pero no es que aprende de cero, y se necesitan muchas iteraciones para que una red neuronal consiga aprender. El poder de procesamiento es muy alto dependiendo del tamaño de la red, y desde ahí ya se puede intuir que dependiendo de cuántas iteraciones o dependiendo de qué tamaño es la red neuronal, tienes un poder computacional alto y tienes un poder de procesamiento alto. Bueno, aquí voy a hablar de las redes que hablo básicamente algo que todos ya deben saber, que se basa en una neurona biológica, ¿cierto? Todo el mundo va a decir una neurona artificial se basa en un modelo del cerebro. Bueno, no es totalmente cierto esto. Resulta que en el área de redes neuronales artificiales, en el inicio, cuando se creó, sí, se inspiró. Tiene las conexiones de las dendritas, el núcleo y la función de activación, pero en el mundo real eso es matemático, y si quieren que funcione como neurona biológica, no daría el mismo resultado que si se optimizara por otros métodos. Esta neurona biológica en sí es internamente parecida, pero el funcionamiento es diferente, como lo muestro en uno de los slides siguientes, que voy a llegar dentro de poco. Aquí solamente quiero mostrar cómo es el diagrama del sistema de redes neuronales. Por ejemplo, voy a mostrar el que se enseñaba hace un tiempo y el que se usaba hasta hace un tiempo. Se tiene una base de datos, se realiza un procesamiento de datos, que es el cuadro rojo de ahí, el primero, y eso era realizado por un especialista. Generalmente utilizaban algoritmos como PCA, LPP o filtros, diversos filtros. Eran procesamientos creados por un especialista con un poco de arte, tal vez, dependiendo de la experiencia,
Después pasaba a un sistema de inteligencia artificial para clasificar y tener una solución. En un caso sencillo podría decirles, si yo tengo una imagen y quiero saber quién está en la imagen, yo realizaría un montón de filtros. Tienen el caso del filtro, por ejemplo, de belleza que está en el celular. Le aplican el filtro de belleza para remover los problemas de ruido que pueda haber y puedo saber quién es la persona en Facebook. Pero ahora, hoy en día, resulta que estos algoritmos que las personas implementan ya no son hechos por personas, sino que es la red neuronal quien nos aprende. Y resulta que ha demostrado ser de que si ustedes ponen 100 investigadores, 100 científicos a encontrar soluciones matemáticas para encontrar un filtro o algún procesamiento, la inteligencia artificial va a lograr superar a esos 100 investigadores que se dedicaron a encontrar esa solución. Porque está yendo directamente a optimizar el problema a través de un medio matemático. Las personas lo tienen que hacer en base a ciertas heurísticas. Y aquí voy a mostrar los 3 tipos de aprendizaje que tiene un sistema. Aquí esa parte es importante porque no funciona tanto como nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando ustedes son niños les dicen, eso es una silla, eso es una mesa, eso es tu tío. Ustedes les tienen una imagen de entrada y tienen un label o tienen un Y diciendo qué es o quién es o qué sucede. Entonces ustedes aprendieron de eso, llega un punto en que ya no lo necesitan más, pero ustedes ya aprendieron eso. Es el aprendizaje supervisado, donde les dices, esta es mi imagen de entrada, este de aquí es lo que tiene la imagen y eso es todo. No hay más complejidad hasta ese punto. Solamente es decir lo que hay en la entrada y en la salida. En un siguiente punto se tiene el aprendizaje no supervisado, que solamente le da las imágenes y tú, a partir de eso, tú comienzas a clasificar. Si yo les paso a ustedes imágenes de cosas que ustedes nunca han visto, ustedes lo van a asociar. Van a decir, pero yo no sé qué es esto, pero se parece a esto otro, deben ser sillas. Pero yo nunca les dije que eran sillas, solo que ustedes asociaron información. Nunca supieron exactamente qué eran. Y por último, se tiene el aprendizaje por reforzamiento, que es una de las técnicas más novedosas usadas en robótica, donde no se tiene exactamente imágenes con o sin etiquetas. Simplemente les dicen, esas son imágenes, yo lo dejo a la red neuronal en un entorno y la red neuronal aprende a partir de su entorno. Depende de lo que pase a los alrededores y responde a partir de eso. Entonces, ahora se tiene un modelo simple, un modelo básico del perceptron, que no tiene ninguna complejidad, solo son sumas y multiplicaciones. Si se tienen las dendritas, que son estos cables de aquí, serían los pesos, y se tiene el bias, que se considera otro peso también. Entonces básicamente la ecuación sería las entradas multiplicadas por los pesos más el bias, y después a eso se le mapea usando una función no lineal, o una función lineal, o una función matemática que ustedes creen conveniente. Entonces, solamente ese es el concepto de una neurona artificial. No es algo tan complicado como muchas personas creen que trabajar en inteligencia artificial debe ser de genios, de locos. No es así. Tiene su complejidad, pero a partir de niveles básicos son niveles realmente creíbles de resolver para una persona que tiene conocimientos básicos de matemática. No es complicado realmente. Entonces, ahora yo les muestro algunas de las funciones de activación más usadas, por ejemplo, lineal, sigmoide, tangente hiperbólica y ReLU. Hoy en día la sigmoide y la tangente hiperbólica no se utilizan mucho debido a que son planas en los extremos. Y como son planas en los extremos, generan problemas a la hora que son redes profundas, porque no se puede propagar el error a través de ellas en el algoritmo de backpropagation. Ahora, el ReLU es diferente. El ReLU tiene una función matemática donde es 0 el inicio y es lineal en la parte positiva, lo que permite que cualquier cosa que se vaya de adelante o atrás es simplemente multiplicar por un 1. Y si se acuerdan la función matemática que era multiplicar y sumar, solo multiplicaría por un 1 y listo. Eso es básicamente una neurona. Ahora que se conoce cómo funciona una neurona, se tiene un modelo multicapa o multilayer perceptron en inglés, que es un nombre
que se usa si quieren buscar en internet, muestra ahí una imagen con diversas capas, ¿okay? Esto sería una capa, cada columna es una capa, el número de entradas y el número de salidas. Cada capa tiene una función de activación, la que ustedes escojan. Pueden probar diferentes funciones de activación y a partir de eso ustedes pueden hacer diferentes ensayos de prueba y ver cómo se comporta con una o con otra. Se van a percatar de que cuando usan ReLU es superior a los algoritmos de tangente hiperbólica y función sigmoide. Ahora, ese sería un simple caso de un sistema neuronal, ¿okay? Entonces tiene una base de datos y tiene una red neuronal de 3 capas. Imagínense ahora que yo quiero pasar una foto de una persona. Esa foto de la persona en la primera capa va a encontrar filtros, va a encontrar unos filtros donde se va a separar las imágenes iniciales. Y yo voy a poder saber, por ejemplo, estos filtros que aprendió la red neuronal separan bordes, o es un detector de oscuridad, de luz. Comienza a hacer diversos filtros que la red neuronal ya aprendió. Para la siguiente capa puede encontrar cosas más complicadas como ojos, bocas, nariz o diversas partes de un rostro. Y la última capa puede dedicarse a entender cosas más complejas como la distancia entre los ojos, rostros, distancia entre nariz y ojos, y a partir de ahí saber quién es la persona a la que se está buscando. Y puedo decir al final, esta persona es Paola. Bueno, ahora, regresando a la imagen original, ya saben lo que es una capa. Entonces yo puedo decir aquí más tranquilamente, antes del 2011 se consideraba la inteligencia artificial poco profunda, que son los algoritmos convencionales de inteligencia. Después del 2012 es cuando comenzaron a crearse las redes neuronales profundas, que se observa que bajó 9 puntos y a partir de ahí disminuyó el error y aumentó el número de capas. Observen que en la línea última yo solamente les mostré un ejemplo con 3 capas. Hoy en día está en 152, 400 capas, pero de profundidad. Y si se imaginan el cerebro humano que solo tuviera 20 capas para reconocer un objeto, ya es suficiente para nosotros. Imagínense una red neuronal ahora que puede tener 400, 800 pin. Ya tiene un poder de computación pesado, pero también tiene un poder de reconocimiento mayor al de un ser humano. Y también el poder de procesamiento que se necesita para un ser humano es distinto al de un computador en ese sentido. Bueno, ahora entrando un poco, recordando que ya se sabe lo que es una capa, volvemos a las limitaciones del perceptron. Todos se conectan con todos, los de una capa con los de la capa siguiente. Voy ahora a mostrar esa limitación un poco más como un ejemplo aquí. Imagínense que tienen una imagen de entrada, solo 10 variables de entrada, y la red neuronal utiliza 151, simplemente eso. Entonces yo tengo que la red neuronal de las 10 se multiplica por los 100 pesos, ¿no? Todas las conexiones, luego 50 por 100, que son los de la primera y la segunda y la tercera serían 50 por 1, y luego los valles de cada una de esas neuronas, que serían 151. Entonces yo tendría aproximadamente, bueno, no aproximadamente, sino exactamente 6.200 parámetros a optimizar. Ustedes pueden pensar, es mucho, wow, ¿cuántos parámetros a optimizar? Pero para una red neuronal eso es poco. Entonces se utiliza gradiente descendiente como algoritmo de optimización, y solo esto es para mostrarles cómo funcionaría si los agrupamos en datos de 10 en 10, digamos conjuntos de 10 en 10. Yo puedo agarrar que yo tengo 1 millón de datos divididos en grupos de 10 en 10, yo tendría 100.000 iteraciones. Yo necesito 100.000 iteraciones para pasar una vez por toda mi base de datos. ¿Okay? Cada vez que yo paso por mi base de datos, eso se le llama una época. Y cuando yo tengo una época, quiero decir eso mismo, que todos estos datos pasaron a través de la red neuronal a la hora de ser entrenada, y que si
ustedes quieren entrenar una red neuronal, lo cuentan a partir de épocas. Generalmente necesitan 50 épocas, 100 épocas, 150 épocas para entrenar una red neuronal convencional o profunda. Ahora voy a mostrar el contraejemplo. ¿Por qué es que estas redes multilevel perceptron, las que he estado mostrando hasta el momento, no son tan buenas? Que es lo que se estudió hasta cierto tiempo, ¿no? Bueno, imagínense ahora que yo tengo esa imagen de entrada. No he cambiado el tamaño de la red neuronal, solamente he cambiado la entrada. Ya no son 10 variables, sino que ahora es una imagen de 240 por 320 píxeles. Imagínense que ahora subió, solamente por cambiar la entrada, a 2 millones de parámetros. Eso todavía no es mucho para alguien que trabaja en esta área, pero imagínense, solo por cambiar la entrada, sin modificar la arquitectura, no cambió en nada. Ahora, el procedimiento sigue siendo el mismo. Es una cantidad razonable de parámetros, se desarrollará bajo gradiente descendiente. Si yo lo separo de 250 muestras por grupo y utilizo 1 millón de datos de entrada, puedo encontrar que tengo 4000 iteraciones para hacer una época. De la misma forma yo puedo encontrar, yo necesito 100 épocas, 4000 iteraciones, y básicamente así entrenar una red neuronal. No es un problema complicado de resolver. Es sencillo, si se percatan, no he mostrado ninguna derivada hasta el momento, ni ninguna integral, solamente he mostrado multiplicaciones y sumas, porque es básicamente eso, solo saber cómo utilizar esas ecuaciones y de qué forma y qué momento. Ahora, bueno, este es el algoritmo en el que se encarga de entrenarlo. Aquí es cuando hablo del backpropagation. Inicialmente, las entradas de la imagen o de las variables de entrada pasan a través de la red neuronal, y a la hora de entrenar hace una retropropagación del error. Esa propagación del error es lo que hace que la red neuronal aprenda, y solo es repetir ese proceso millones de veces, y no lo hacen ustedes, lo hace la computadora a través del programa que han implementado. Es básicamente un for, repetir n veces, y la red neuronal sabe lo que tiene que aprender a partir de eso. Bueno, ahora es que voy a entrar a los temas de vanguardia, que son las redes convolucionales. En estas redes convolucionales hablo de lo que se utilizó a partir del 2012 y por qué es que realmente es muy interesante tocar esto. Todos deben conocer ya la convolución. Es una operación matemática sencilla. Solamente es la multiplicación de la matriz que está en amarillo por la de verde y luego sumarlos, como muestro ahí en la ecuación en la parte de abajo. Ahí está. Solamente es la multiplicación y la suma de eso, y después se tiene otra operación matemática que está esa operación matemática se expande cuantos filtros ustedes quieran, porque cada uno de esas convoluciones es básicamente un filtro matemático, y lo puedo hacer varias veces y cada uno se convierte en una convolución diferente. Ahí en la primera parte de la imagen se muestra cómo cada una de esas neuronas recorrería la imagen, encontrando características, filtrando la imagen básicamente. Entonces estoy pasando solo una convolución en una imagen, y bueno, es básicamente eso, es una convolución. Ahora, la limitación de la que les estaba diciendo era esta de aquí. Se tiene que, si ustedes utilizan capas densas, una sola neurona se conectaría con toda la imagen, con todos los píxeles, como mostré, que era 240 por 320 y ya daba 2 millones y algo. Ese es el motivo. Mientras que si usan convolucionales, que es el de la izquierda, ustedes van a encontrar de que solo es una neurona conectada a un pequeño sector de la imagen, y eso solo se repite en desplazamiento a lo largo de la imagen. Es por eso que, mientras que acá son 9 conexiones, en el otro sería una con todo lo que está ahí en la imagen. Bueno, y aquí hay otra operación matemática que se llama submuestreo, que es básicamente, si tienen una matriz cuadrada, lo divido en regiones y agarro el máximo o agarro la media, o el módulo tal vez, o si quiero no hago nada y paso la imagen directo. Tiene diversos artificios matemáticos que tampoco son una gran complicación. Ustedes escogen cuál de ellos quieren usar.
Pero es básicamente así: seleccionar una región y aplicar una operación matemática en esa región. Entonces, ya ustedes conocen cómo son los elementos de cada una de estas redes neuronales. Bueno, imagínense ahora que yo tengo una letra, ¿ok? Simple. Yo quiero saber qué letra es. Entonces, esa letra se le aplican muchos filtros de convolución, como está en la primera parte. Esos filtros de convolución extraen ciertas características. Luego hago un submuestreo, que es, solo puedo dividir entre dos la imagen, va a ser un resize. Después aplico nuevamente una segunda convolución, hago un resize nuevamente, que cada capa ustedes saben que va a extraer diversas características cada vez más complicadas. Y por último, hago solamente un estiramiento. Es como que agarrar todas esas imágenes y yo los estiro de esa manera, formando un vector, y luego los conecto todos con todos, como los multilayer preceptor que ya les expliqué. Ahora voy a hablar un poco más sobre las arquitecturas para pasar a las aplicaciones. Necesito entender por lo menos el bosquejo o la idea de cómo están estructuradas estas redes neuronales. Ahora, bueno, antes voy a hablar de la complejidad. Se tiene 4 niveles de complejidad cuando se trabaja con imágenes. Se tiene el primer nivel, que es la clasificación, que si yo tengo una imagen te digo, existen tales objetos: persona, perro, oveja. El segundo nivel de complejidad es decir, dónde se encuentran aquellos objetos. Cuando yo sé por una región cuadrada y digo, ahí está tal objeto. En el siguiente nivel yo puedo decir ya dónde es que está, a nivel de píxeles, encontrar los bordes de aquel objeto. Y por último es entender lo que está sucediendo en la escena, que para eso se necesita incluso una información temporal. Muchos de ustedes, si reciben solamente imágenes y yo les digo qué está sucediendo en la imagen, no van a saber qué está sucediendo realmente. Ustedes necesitan de muchas imágenes, información a lo largo del tiempo, para realmente saber lo que está ocurriendo. Entonces, aquí en esta imagen yo muestro cómo es para cada caso, ¿no? En el caso clasificación, detección de objetos y segmentación, que es básicamente lo que yo he trabajado a lo largo de la maestría y en las diversas empresas. Y muestro unas arquitecturas inicialmente simples que se llaman el autoencoder, que si se tiene una imagen o alguna información de entrada, la comprimo hasta llevar a una dimensión reducida y luego la devuelvo al dominio original de las imágenes, o lo llevo al dominio original de la información. En segundo, se tiene las que son utilizadas para procesamiento de voz, reconocimiento por ejemplo, del celular. Cuando ustedes le dicen a Google, oye, busca perritos lindos, entonces directamente el celular los va a enviar a Google y va a buscar por ustedes lo que les pidieron. El algoritmo se realiza a través del segundo tipo de arquitecturas, mientras que la primera se dedica más a la codificación de datos para luego ser retransmitida. Bueno, ahora voy a hablar sobre algunas arquitecturas de clasificación. No voy a entrar en muchos detalles porque son temas ya mucho más avanzados. En realidad estos son los que se usa hoy en día, pero voy a mencionarlos como un bosquejo para que se pueda entender la parte de aplicaciones. Entonces, la primera de ellas es el modelo que ya les mencioné, que es el LeNet. Si no me equivoco es del año 1980, pero no se podía usar porque no se tenía el procesamiento que se tiene hoy en día. Entonces las primeras redes realmente en 2012 fueron usadas, aunque el concepto ya existía antes, que se basa en la inspiración de una neurona biológica y la arquitectura visual de un gato para ver cómo funcionaba la visión del gato y reconocer los objetos. Se basa básicamente en ese principio. Se tiene otra arquitectura llamada BGG, que salió un poco después y utiliza filtros de 3×3, y las arquitecturas más conocidas son las de 16 y 19 capas.
Fue una arquitectura muy buena, generó unos avances interesantes y hoy en día ganó el segundo lugar de la competencia que mostré en esa tabla, que superaba al ser humano. En 2014 quedó en segundo lugar con un 7.3% de error. Aquí muestro, por ejemplo, algunas arquitecturas típicas de la persona que publicó aquel paper. Entonces, por ejemplo, es sencillo. Tienen 11 capas, tienen 13, 16, 16, 19. Entonces solamente dicen convolución usando 3×3, 64 filtros. Y de la misma manera se repite en la siguiente. Digo, convolución de kernel de 3 usando 128. Y después 256, 512. Si observan bien, utiliza el doble del anterior. ¿Por qué hacían eso? En ese tiempo se demostró de que la red neuronal aprendía conforme más profunda era la red, porque las primeras capas solamente aprenden información que cualquier ingeniero puede realizar. Filtros que incluso MATLAB entrega, ¿no? Como es el filtro detector de bordes o filtro pasabajos, filtro pasaltos. La red neuronal no aprende la primera capa. Ya son las capas más profundas que aprenden cosas más interesantes. Es por eso que conforme se profundizaba en la red, realmente era que ahí aprendía más y por eso se les dedicaba más número de filtros. Y las últimas capas utilizan la multilayer receptor, que son las redes antiguas. Pero nuevamente se tenía el problema de que había muchas conexiones, 4096 por 4096. Solamente para conectar dos capas al final. Bueno, después apareció Inception, que no es la película, es una red neuronal que se basa en el principio de dentro, por debajo de algo, del nivel dentro del nivel. Es básicamente en ese concepto del que sale. Y ellos utilizan los bloques de convoluciones uno por uno. Una neurona conectada con un píxel y no hace nada más. Es una multiplicación de 2 números. Pero tiene sus ventajas. Aquí introducen el concepto de Global Average Pooling, que es básicamente agarrar la media de todo lo que hay. O sea, si tienen una imagen, agarrar la media de la imagen y ya. Es agarrar una media global de una imagen. Entonces, esta red llegó a tener 22 capas de profundidad y los hiperparámetros eran cuidadosamente escogidos, como el tamaño de batch, el número de épocas, qué función de activación usaba. Y era un poco delicada. Si es que ustedes no sabían mucho manipular esa red, no conseguían tener el mismo resultado que el creador del artículo. Entonces ustedes se frustraban y decían, no funciona, pero en realidad es que es muy difícil entrenar esa red neuronal. Y imaginen, ya tiene 22 capas de profundidad. Entonces, esta fue la que ganó el primer lugar. ¿Y por qué era mejor que la BGG? Porque esta utiliza 13 millones de parámetros comparado contra 123 millones de parámetros. Pero los últimos parámetros eran los de las capas totalmente conectadas, como mostré que era conexión de todos con todos. Ellos básicamente removieron en esta imagen que muestra a continuación, muestra cómo es el Inception completo, pero no es un poco grande dentro. Entonces voy a entrar, básicamente voy a agarrar uno de esos círculos rojos que entra con convolución, pooling, softmax y concatenación, y lo muestro aquí. Entonces, si tienen una imagen de entrada, básicamente esta red se divide en 4, cada uno aprende diversas características y luego las junta. Por eso que se le llama Inception ese módulo, porque tiene 4 niveles de abstracción. Ustedes tienen una misma imagen, lo proceso 4 veces de distinta manera, y luego lo junto. Y en esta parte, que es una variante de Inception, tiene una convolución diferente del 1 por 1, que en el de allá no aparece como está en esta manera, porque este caso, estas cosas solo lo estoy mencionando por si a alguno de ustedes les interesa leer más adelante, sepan que existen los dos, porque uno de ellos es del año 2014 y el otro salió mucho después, pero aún así se utiliza. Ahora, después salió ResNet, que es una red que aprende el residuo, que es una red que aprende la diferencia
entre la entrada y la salida. Esta red es altamente usada, es muy potente, pero tiene una limitación de que no aprende directamente las características, sino aprende la diferencia entre características. Va de frente a aprender cosas complicadas, como decir, si yo mando muchas imágenes de ustedes a la red neuronal, la red va a poder encontrar quién es cada uno, pero antes de aprender eso, la red va a decir, ¿en qué te diferencias tú y tú? ¿Cuál es la diferencia entre todos ustedes? Primero se dedica a encontrar esas variaciones antes de encontrar realmente quiénes son los individuos. Es una limitación de la red porque hace que la red crezca más. Bueno, ganó en el 2015 y llega actualmente hasta 152 capas de profundidad. Es abrumador eso, porque en una computadora normal, convencional, no entraría esa cantidad de espacio. Entonces, esta red llega hasta 1000 capas de profundidad. Imagínense el increíble poder que esto ya puede tener. Ya pueden hacer muchas cosas como eso. Esta red de 1000 capas tiene una sinfín de cosas por aprender. Son en sí tantas capas, tantos parámetros, que ya es inimaginable pensar cómo es el entrenamiento si con tan solo 3 yo les decía que eran 2 millones de parámetros. Pero aún así hay investigadores que se dedican a eso, y hay una familia, como mencioné, de variantes de esa red neuronal. Que yo tengo la entrada, tengo los pesos y tengo la función de identidad, que es solamente una suma entre la entrada y su función. Es básicamente eso. Ahora, volviendo a la parte de los filtros, si yo tengo una imagen con un contenido X y utilizo una convolución de 3×3, 64 filtros, de nuevo, y yo tengo una salida, existe otra función que se llama el cuello de botella, que antes de pasar por el 3×3 utilizo filtros de 1×1 solamente para reducir la información, procesarla y luego devolverla al dominio original. Y por último llegan las redes más interesantes que son usadas en el campo y en el contexto médico. El ResNet y DenseNet son las más utilizadas en esa parte, porque tienen esas propiedades avanzadas. Bueno, entonces esta de aquí llega a 250 capas, pero la forma de interconexión entre ellas ya no son solamente en conectar la que está atrás con la de adelante, atrás con la de adelante, sino que la información de las características se transmiten dentro de la misma red, haciendo que la red sea robusta no solamente desde el final, en la parte final, sino que sea robusta desde el inicio. Entonces, si existen variantes de la DenseNet, y actualmente existen incluso versiones que reducen el 40% de su complejidad, y son muy usadas. Aquí muestro solamente un gráfico de cómo esta red está construida, que es un conjunto de filtros en la primera parte, y se conectan a los filtros de las siguientes capas, solamente conexiones dentro de la misma red. Esto de aquí hace lo que dije, crea una robustez dentro del sistema para que pueda extraer las características de una mejor manera. Incluso esto fue pensado por una inteligencia artificial. Se había creado una inteligencia artificial que crea inteligencias artificiales, y cuando creó eso se dieron cuenta de que el resultado era mejor. Aquí tengo solamente el diagrama de bloques. Por ejemplo, tengo una imagen de un caballo y pasa a través de uno de esos bloques densos, sale, pasa para el siguiente bloque, y al final designo que es un caballo. Básicamente ese es el funcionamiento de las capas densas y de su complejidad, pero son las más usadas hoy en día. Ahora que se sabe cómo extraer las características usando diversos tipos de arquitecturas que solamente extraen las características, ahora tengo que entrar en detalle en la parte de detección de objetos. Ahora saben lo que es una red convolucional. Entonces la primera de estas redes es la RCNN, que es la Random Based CNN. Básicamente se extraen regiones de la imagen, las filtro y luego digo si cada una de esas regiones eran imágenes correspondientes a las que yo quería. Esas partes de las imágenes eran escogidas por
algún algoritmo de búsqueda y tenía muchas limitaciones, esa red es sumamente lenta. Después se creó una versión un poco más interesante que se llama la versión rápida de esa. La versión rápida pasa a través de estos filtros y al final reduce áreas para llegar a un solo valor. Si yo tuviera ese cuadrado, esa región encontrada por una red neuronal, simplemente agarro la media o agarro algún número matemático para después tener un resultado a la hora de procesar. Y por último, esos son los Region Proposal Networks. Como mencioné, ya no es un algoritmo de búsqueda el que hace eso, que eso lo hace el ser humano. El algoritmo de búsqueda es hecho ahora por la red neuronal, y la red neuronal demuestra nuevamente ser más eficiente que un ser humano a la hora de buscar las cosas. Y muestro aquí cómo funciona la versión más rápida del RCNN, que es la que aumenta la eficiencia a la hora de realizar estas tareas. Entonces es solamente aplicar la red convolucional y extraer las características de mayor relevancia y buscar dónde está realmente en la imagen. Entonces es esa red la que se encarga de encontrar los fragmentos en esa imagen. Aquí muestra una comparación solamente entre ellos, que uno demora 50 segundos, 2 segundos y el otro 0.2 segundos para procesar una imagen. Es casi tan rápido como un ser humano. Y eso te estoy hablando del año 2014. Y las arquitecturas de segmentación, que son las más usadas en las imágenes médicas, es la UNet, que es básicamente filtros de convolución para después unirlas al otro lugar y hacer la segmentación. Si yo tengo una imagen médica en 2 dimensiones, es una concatenación, concatenarlo del inicio con el final. Hay otra versión que utiliza una máscara antes de llegar al final, la salida de las capas convolucionales, y yo aplico una máscara. Y por otra existe otra red que aplica la convolución en 3D para objetos tridimensionales, como son las imágenes MRI. Esas imágenes son cubos con voxeles que ya no son representación de píxeles en 2D, sino son en 3 dimensiones, y esta red neuronal se encarga de procesar esa convolución de esa manera. Es también ampliamente utilizada para imágenes médicas con esos fines de aplicación. Y ahora voy a mencionar un poco sobre las aplicaciones, principalmente las cosas que yo desarrollé a lo largo de mi maestría y en las empresas en las que he trabajado. Bueno, para lo que es detección de objetos, aquí menciono nuevamente la red. Tengo una imagen, tengo la red convolucional, las regiones cuadradas que básicamente ponen las características dentro de la imagen. Ahora un poco más sobre la detección de objetos en imágenes médicas. Ustedes pudieron ver de que tienen la detección de objetos en planos 2D. Bueno, otro de los proyectos en los que trabajé en General Electric, en el centro de investigación que está en el Parque Tecnológico de la Universidad of Arizona, ellos tienen muchas imágenes médicas, pero un problema común es que cuando ustedes quieren hacerse una resonancia magnética, ustedes tienen que estar en un determinado ángulo. Ese determinado ángulo, si falla por algún motivo, el médico puede decirle: ustedes tienen cáncer. Y no es verdad, no es que el médico sea malo, el médico se equivocó, es que a veces las imágenes tomadas no son de buena resolución. Algunos te dicen: hazte el examen nuevamente, y muchas veces se equivocan porque piensan que la imagen es incorrecta, pero en realidad se debe a la falta de precisión del ser humano, porque no pueden tomar una imagen correctamente alineada con la cabeza de la persona. Entonces existe una parte del cerebro que se le llama el cuerpo calloso, que está básicamente abajo del cerebro, y si ustedes conocen, la otra era el ángulo de inclinación de la cabeza. Entonces existe un margen de error, tiene un más o menos 3%, un más o menos 3 grados de inclinación.
ese más o menos 3 grados es lo que es aceptable por el médico para no fallar. Entonces un médico realmente, el que toma el examen, falla un poco más de 3 grados para tomar una imagen mala, o incluso la persona, el paciente, se inclina o se mueve y sale la imagen distorsionada. Así que si se van a tomar una imagen de esas, no deben moverse mucho. Bueno, si se tiene ahora una imagen en 3 dimensiones, esta imagen, para detectar ese objeto, se necesitaría un cubo de imagen, que es la imagen MRI, para tener la información de los boxes. Y ustedes podrían encontrar el contenido del cuerpo calloso en el cerebro. Pero ¿cómo lo harían? Entonces ustedes tienen que implementar un algoritmo de detección de objetos en este eje y este eje, y a partir de eso triangulan y crean un objeto 3D en función de 3 planos en 2D. Y esa es la forma en cómo se trabaja en una imagen médica, para encontrar la ubicación tridimensional de aquel objeto. O es uno de los métodos más usados, porque también pueden usar la convolución 3D directamente en el objeto, pero es más complicado de realizarse. Por eso es que se opta más por ir por las arquitecturas de usar planos en 2D. Ahora, esta red que ya la expliqué, que es básicamente la entrada y la salida y concatena la información, se utiliza para la segmentación de objetos. Aquí tengo un resultado que es de lo que un colega, lo que un colega mío de maestría hizo para su tesis, pero yo hice un trabajo similar, con resultados similares, usando otras técnicas, pero básicamente es el mismo resultado que obtuve con él. Observen que la primera imagen son las imágenes 2D de entrada, las imágenes del medio son la imagen real que debería ser, la segmentada, y la última es la imagen que la red neuronal obtiene. Es altamente eficiente esta red neuronal, obtiene un aproximado de 98.3% de eficiencia a la hora de hacer la segmentación. Y a partir de ahí, si comparan con el proceso de detección, la segmentación me daría una mejor idea de la inclinación de la cabeza, porque yo tengo exactamente qué píxeles son, y yo puedo tener una mejor precisión para la parte de imágenes médicas. Por eso se prefiere la segmentación de objetos antes que la detección. Ahora, esto se puede hacer de la misma manera en 3D si se tienen otros órganos vitales como el corazón o los pulmones. A partir de 3 planos se puede obtener la segmentación en diversos órganos o diversas partes de algún órgano del cuerpo, y se puede crear un objeto 3D a partir de todas las partes segmentadas. Y es muy interesante trabajar con eso, porque ya existen métodos convencionales que son Atlas-Based Segmentation, que son las técnicas más robustas hasta el momento para lo que es segmentación de imágenes médicas, pero inteligencia artificial aún no ha llegado hasta ese nivel. El problema de usar Atlas es que se necesitan muchas imágenes y se necesita tanta matemática para trabajar con eso, que inteligencia artificial es mucho más simple, es mucho más fácil ir por ese camino que utilizar un método por Atlas. Ahora, la generación de imágenes médicas también se utiliza mucho en esta parte para generar nuevos datos, imágenes que han sido creadas de la nada. Por ejemplo, es sencillo, es imágenes de 4x4, y conforme voy aumentando el número de tamaño de la imagen, puedo obtener una imagen más real. Y una inteligencia artificial básicamente funciona así, de este tipo, se le llaman modelos generativos. Generative Adversarial Networks. La red de arriba se dedica a generar, mientras que la de abajo se dedica a decir si es verdadero o no. Entonces imaginen, es básicamente tener una red que te genera imágenes y la otra te dice si es real o no. A partir de eso ya pueden tener una idea de que esta red compite consigo misma para tener una imagen real o no. Entonces, si observan estas imágenes, no sé qué opinen ustedes. Esas imágenes son creadas por una computadora. Esas imágenes no existen.
fueron creadas por una inteligencia artificial. Y bueno, son los mejores dos casos que se tienen, son imágenes de 1024 por 1024 píxeles. Es bastante interesante saber que si ustedes en el futuro pueden ver videos en internet y son personas que dicen no haber estado ahí, pueden haber sido generados por un ordenador. Y si a este nivel ya estamos, con este nivel de ser convincentes, también se puede decir que es capaz de emular imágenes reales de un entorno real. Aquí se tienen otros resultados que también son interesantes, pero se observa un poco más el error en esas imágenes, que hay cosas borrosas arriba, o que se tiene, por ejemplo, defectos de los ojos, en la inclinación de diversas partes del cuerpo. Y esto también se puede usar en imágenes médicas. El problema es que todavía en la parte médica no se han desarrollado algoritmos eficientes para generación de datos. Se tiene mucho ruido, y ese ruido hace que la red neuronal no pueda aprender exactamente la información necesaria, y la generación de esas imágenes no son tan buenas para que sean usadas por los médicos, no se pueden usar para entrenar más redes neuronales. Es una deficiencia y que actualmente es una línea de investigación. Bueno, voy a mencionar sobre otro proyecto. Esto es lo que estoy trabajando actualmente en la empresa en Brasil. Es detección de personas con fines de retail, de marketing, para fines de marketing. Y observen cómo detectan a las personas en el video, pero hay una cajera en este punto que, a pesar de que la encuentra como persona número 2, la reidentifica con persona número 9. Para eso se usa otro algoritmo, que es decirte: yo detecto objetos en una imagen, pero yo como sé que esta imagen con 3 objetos y estos 3 objetos que están en las siguientes imágenes son las mismas. ¿Cómo sé que son las mismas personas los de una imagen con otra? Tengo que usar un algoritmo de semejanza entre esas imágenes, porque yo puedo encontrar que hay 3 objetos aquí y 3 aquí, pero yo no sé que son los mismos objetos. El cerebro humano lo sabe, pero la inteligencia artificial no lo sabe. Aún se está estudiando todavía un poco cómo funciona eso, y la reidentificación es hecho para eso. Y todavía tenemos muchos errores, y generalmente implementación en tiempo real es lo más problemático, ¿no? Y bueno, algo más que podría adicionar es que el movimiento de una persona en un video también es un poco complicado, porque la persona tiene diversas posiciones, diversos ángulos en los que puede estar posicionada, y la inteligencia tiene que reconocerlas en cualquiera de esas posiciones. Bueno, y un poco de aplicaciones en robótica, que es un poco más de lo que he investigado. No es que tenga un proyecto netamente trabajándolo, es que utiliza el entorno para aprender. Muchos de ustedes tal vez los de ingeniería al menos conozcan el curso Control, que es un curso más avanzado. Bueno, el curso de Control es básicamente modelos matemáticos, ecuaciones muy pesadas para hacer funcionar un robot y que pueda caminar o que pueda saltar. Bueno, la inteligencia artificial tiene otra forma de verlo. Puede aprenderlo de una forma más probabilística y puede ayudar en diversas cosas, como la parte biomecánica, la parte médica. Y utiliza este sistema que se basa en el ambiente, se basa en la parte exterior de lo que sucede afuera para reaccionar, y a partir de eso aprende. La red neuronal aprende sola. Y en este video muestro básicamente cómo es que funciona. El robot al inicio comienza cayéndose, le iba aprendiendo cómo saltar, y luego encuentra una forma más eficiente de hacerlo. En robótica, un algoritmo de control, esto no funciona así. Ustedes tienen que diseñar directamente cuál es el mejor de los casos. La red neuronal, no, la red neuronal aprende cuál es la forma más eficiente de aprender. Y cuando aprende, recién lo ejecuta. Y eso es básicamente el funcionamiento. Bueno, aquí dejo las referencias de mi trabajo. Y bueno, eso es todo. Gracias. A nombre de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, de manera muy especial de la Vicepresidencia de Investigación y el Instituto de Investigación
de la universidad, nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Esperamos que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias, gracias.